Ya chicos, quedamos entonces en este punto I, este punto U, ¿verdad? Y solo una observación a agregar para el punto U, que nos habla de una producción ineficiente, ¿ya? Que esta situación, cuando la frontera, cuando en el fondo no se están ocupando todos los recursos disponibles, ¿ya? Eh, y por eso tenemos un punto dentro de la frontera de posibilidades de producción. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando el desempleo es elevado durante la fase recesiva de los ciclos económicos, cuando estamos en una crisis económica y el desempleo dentro de esta crisis económica aumenta. ¿Ya? Y les dejo ahí planteada la pregunta, ¿por qué creen ustedes que hay una producción ineficiente del país X, ¿cierto? De este ejemplo de país que estamos dando? ¿Por qué hay una producción ineficiente cuando, por ejemplo, estamos en una crisis económica y hay un alto desempleo? La dejo ahí planteada, no la voy a responder. ¿Ya? Piénsenla. Y vamos al ejemplo 2. ¿Ya? La frontera de posibilidades de producción, chiquillos, nos permite analizar distintos fenómenos económicos. ¿Ya? En este caso yo les voy a dar el ejemplo de una frontera de posibilidades de producción y del crecimiento económico. ¿Cómo se comporta? ¿Ya? Una frontera de posibilidad de producción en un país pobre y en un país con gran crecimiento económico. Un país con poco crecimiento económico y un país con mucho crecimiento económico. ¿Ya? Y aquí tenemos el caso A, país pobre. ¿Ya? O con un bajo crecimiento económico. ¿Qué características tiene un país pobre? Que antes de desarrollarse, un país es pobre, por lo tanto, disfruta de pocas comodidades o lujos. Por eso, chiquillos, tenemos el punto sobre que nos marca la producción de lujos, automóviles, estéreos, como dice ahí, que es baja. Imagínense todo lo que queda para producir. ¿Ya? Y miren, la llave llega hasta ahí nomás. ¿Ya? Y disfruta de pocas comodidades o lujos porque debe destinar la mayor parte de sus recursos a artículos de primera necesidad. ¿Ya? Por eso tenemos, ese punto ahí. Y la llave que representa la cantidad de producción de artículos de primera necesidad es amplia, es más amplia, es más grande en comparación a esta que representa los bienes de lujo. ¿Ya? Y por eso nuestro punto A va a estar aquí. ¿Ya? Esta es una frontera imaginaria, no la hemos seguido trazando. Céntrense en esto que está acá y que lo estoy explicando. ¿Ya? Ahora vamos al caso B, un país de ingresos elevados o de un alto crecimiento económico. ¿Ya? Primero, ¿qué características posee un país con más ingresos en comparación con uno más pobre? Un país que tiene mayor crecimiento económico significa que cuenta con más recursos o con más factores de producción, tierra, trabajo y capital, y más tecnología. Esto, si nosotros lo mezclamos, lo metemos en una juguera y lo utilizamos, ¿cierto? Nos permite generar una mayor capacidad productiva como país. ¿Ya? Por eso, si tenemos mayor capacidad productiva, vamos a tener mayor crecimiento económico. ¿Ya? Esos son supuestos que se asumen desde la teoría liberal, ¿cierto? Estas características, entonces, más recursos, más tecnología que se traduce en mayor capacidad productiva, desplazan la frontera de posibilidades de producción a la derecha, desde la A, que es el punto que ustedes ven acá, a la B, ¿cierto? De esa manera, ¿qué estamos viendo? Que la frontera de posibilidades de producción, que era pequeñita, se va a ampliar. Miren, ¿ya? ¿Qué significa en lo concreto? ¿Qué significa que una frontera de posibilidad de producción se amplíe? ¿Ya? Significa que este país aumenta el consumo de ambos bienes. Si hay un aumento de consumo de ambos bienes, se asume que hay un aumento de la producción de ambos bienes, ¿cierto? Miren cómo crece la llave amarilla asociada a los artículos de primera necesidad. ¿Ya? Y miren cómo crece. Esto sí que es relevante. Cómo crece la producción de bienes de lujo. ¿Ya? Acuérdense, miren lo que vimos en el país pobre. Miren. Miren cómo era la llave, pequeñita con respecto al tema de lujos. Y miren ahora cómo se amplía porque el país tiene más recursos, más tecnología y mayor capacidad productiva. ¿Ya? Ay, me salté esto. Entonces, chiquillos, acá se pueden concluir algunas cosas. Que un país
para poder crecer económicamente, porque ese es el ejemplo que estamos trabajando, va a necesitar expandir o invertir en más recursos y más tecnología. Puede ser que invierta en uno, en otro o ambos en conjunto. Esos son los estudios que hacen los economistas y que ahí tienen que ver qué posibilidad es la que va a hacer que la frontera de posibilidades de producción crezca. Entonces, como conclusión, como otra conclusión, está que si tenemos una amplia frontera de posibilidades de producción, estamos hablando de que hay una mayor capacidad productiva de un país, ¿cierto? Probablemente un país que tiene una frontera de posibilidad de producción más grande, más larga, ¿ya? Va a ser un país que tiene mayor crecimiento económico. ¿Ya? Ya. El último punto que nos queda por tocar acá tiene relación con otro concepto que se asocia a la frontera de posibilidades de producción. Surge de ahí mismo, ¿ya? Que es el coste de oportunidad o el costo de oportunidad. Coste o costo, da igual. Voy a tomar el mismo ejemplo, ¿ya? Con respecto a nuestra frontera de posibilidades de producción. Pistolas y mantequilla. Acá están las posibilidades A, B, C, D, E o F que pueden tomar los países, ¿ya? Y la cantidad de mantequillas versus la cantidad de pistolas que se pueden producir, ¿ya? Una pequeña reflexión para entender qué significa el coste de oportunidad. Cada pistola que se fabrica, cada buque de guerra que se bota, cada cohete que se dispara, significa en último término un hurto a aquellos que pasan hambre y no son alimentados. Esto lo dice el presidente Eisenhower, ¿ya? En definitiva, chiquillos, acuérdense lo que les dije al inicio. Les dije que pistolas le íbamos a asociar con el gasto que puede realizar un país con respecto a el aspecto militar, ¿ya? Y la mantequilla la vamos a asociar al gasto que puede tener un país con respecto a las necesidades básicas como son los alimentos para su población. Por eso, piensen en eso que les acabo de decir y volvamos a leer esto que dice acá. Cada pistola que se fabrica, cada buque de guerra que se bota, cada cohete que se dispara, o sea, cada inversión que se hace en el ámbito militar, significa en último término un hurto, ¿cierto? El dejar de producir para aquellos que pasan hambre y no son alimentados. ¿Ya? Les dejo ahí la reflexión y les pregunto qué podemos concluir de esta pequeña reflexión que hace Eisenhower. ¿Ya? Y acuérdense que estamos tratando de definir lo que es el coste de oportunidad. ¿Ya? ¿Qué podemos concluir de la reflexión de Eisenhower? Cuando se escoge una alternativa, significa que se está renunciando a otras posibilidades. ¿Cierto? Si elegimos la posibilidad A, el país está renunciando a producir mantequillas para producir la mayor cantidad de pistolas que puede producir con los bienes que tiene. ¿Ya? Por lo tanto, significa que renunció a un bien para producir más cantidad del otro bien. ¿Ya? Entonces, la relación entre lo que elegimos y a lo que renunciamos es el coste de oportunidad. La relación entre lo que elegimos y a lo que renunciamos es el coste de oportunidad. ¿Ya? Quizás esto los deja más claro. Lo que es el coste de oportunidad. En un mundo de escasez, elegir una cosa significa renunciar a alguna otra. El costo de oportunidad de una decisión es el valor del bien o servicio al que se renuncia. ¿Ya? El costo de oportunidad entonces de una decisión es el valor del bien o servicio al que se renuncia. ¿Ya? Ese es el costo, como dice la palabra. Cuando nosotros tomamos cualquier decisión, pensémoslo en lo más micro, ¿cierto? En una decisión diaria. Por ejemplo, el tema del tiempo, ¿ya? Esto de me levanto más tarde hoy día porque tengo sueño y tengo menos tiempo para dedicarle a mis labores escolares, ¿cierto? Estoy eligiendo priorizar, ¿cierto? O gastar mi tiempo en dormir o en descansar más y estoy renunciando a ocupar mi tiempo en invertirlo en mi aprendizaje. Eso tiene un costo. Quizás, ¿cuál va a ser el costo en ese caso? Quizá el costo va a ser
que vas a terminar haciendo las cosas apurado y que tu aprendizaje no va a ser el más adecuado. Ya, entonces, chiquillos, algunas reflexiones asociadas al coste de oportunidad o al costo de oportunidad, ¿ya? Pensando en lo que ya hablamos en la diapositiva anterior. Toda economía tiene una cantidad limitada de recursos, ¿ya? Mano de obra, conocimientos técnicos, fábricas y herramientas, tierra, energía, etc. Todo lo asociado a recursos. A recursos igual factores de producción y tecnología. Cuando decide qué va a producir y cómo debe producirlo, decide en realidad cómo va a asignar sus recursos entre los miles de posibles mercancías y servicios diferentes. ¿Ya? Es una opción finalmente que va a tomar un país. Obviamente yo les hice la reflexión en términos micro, pero piensen que la frontera de posibilidades de producción se asocia con decisiones a nivel país, ¿cierto? En qué invertir los bienes y cuáles son los costos asociados a eso. O sea, si por ejemplo, chiquillos, un país no invierte tanto en educación, quizá el costo va a ser que su población no sea educada. ¿Ya? O, por ejemplo, si un país no invierte en generar más empleo en la población, quizá el costo va a ser que la gente tenga una calidad de vida deficiente. ¿Ya? Entonces, estas son las decisiones que se pueden tomar a partir de este modelo que nos plantea la microeconomía, ¿cierto? La frontera de posibilidades de producción. Perdón. Y entonces acá tenemos una frontera de posibilidades de producción que nos está mostrando las opciones que puede tomar un Estado, si invertir más en los recursos militares o si invertir más en los recursos básicos de la población. ¿Ya? Como les decía, por la representación que tiene la pistola o la mantequilla con respecto a los productos, a la inversión que va a tener ese país y la decisión que tiene que tomar con respecto a la inversión, ¿cierto? ¿En qué va a invertir más? ¿En pistolas o en mantequilla? ¿Ya? Eso, chiquillos, terminamos.